buen domingo y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está la politóloga Claire Nevash. Con ella vamos a analizar el primer debate, la importancia del mismo y también hacer una radiografía del tablero electoral, ahora que ya estamos a 2 meses y un poco más de las elecciones, y por eso le estamos preguntando, ¿el debate lo llevó a definir o cambiar su intención de voto? ¿Por qué sí o por qué no? Opine al hashtag De Frente Sabrina. Bienvenida, Claire, a De Frente. Muchas gracias, Sabrina, por la invitación. Bueno, la primera pregunta es esa misma para ti. ¿Qué tanto impacta un debate o los debates en general la intención de voto? Mira, es muy interesante esa pregunta. Las investigaciones que se han hecho al respecto dicen que muy poco. Dependiendo, dicen que más o menos 5% de los votantes cambian su decisión después de un debate electoral. Sin embargo, estas investigaciones se han hecho en países donde normalmente los sistemas de partidos están muy consolidados, como por ejemplo Estados Unidos, y la mayoría de las investigaciones se han hecho en Estados Unidos o en Europa. En América Latina hay menos investigaciones de ese tipo, en Panamá no tenemos ninguna, pero sí lo que sabemos es que depende de los países, no siempre es igual, y en particular donde los sistemas de partidos son más débiles, más fragmentados, puede haber más impacto, y en Panamá estamos precisamente en un momento en el que el sistema de partidos podría estar cambiando, está dando señales en ese sentido, y también estamos en medio de una elección muy particular. Probablemente es la elección con mayor incertidumbre que hemos tenido en la era democrática. Hay muchísimas personas, las últimas encuestas muestran que prácticamente 50% del electorado aún está indeciso, y por lo tanto, digamos, la campaña viene a darle información a esa población que está indecisa, que no sabe por quién votar, y obviamente el debate hace parte de esos eventos que le pueden dar mayor información al electorado, y por eso era muy importante lo que pasó el lunes pasado. No hay ninguna duda que son las elecciones con mayor incertidumbre. ¿A usted qué le llamó la atención o qué le sorprendió del primer ejercicio de debate? Fue un ejercicio difícil porque son bastantes candidatos, eran la misma cantidad en la elección pasada, aunque a veces la gente parece recordar que eran menos. Son estaban siete en el set, y con 5 temas. Entonces es cierto que desarrollar en un minuto qué van a hacer en temas como seguridad ciudadana o en temas como desarrollo sostenible es muy difícil. Eso es cierto. Entonces quizás eso habría que pensarlo para los próximos debates. Dicho eso, yo creo que se dijeron algunas cosas bastante interesantes, hubo algunas propuestas que emergieron. Yo creo que dio algunas pistas para las personas, para el electorado que lo estuvo viendo, de hacia dónde van los candidatos y las candidatas en sus propuestas para solucionar ciertos problemas, aunque quizás, y eso quisiera desarrollarlo un poco, menos de lo que se habría querido. Sí salieron algunas, pero muy poco desarrolladas, muy escuetas, y digamos tienen un poco que ver creo yo, con el formato del debate. Y es verdad que a veces las propuestas más concretas se han reemplazado un poco por eslóganes, recuerdo algunos, pasar del no hay al sí hay, no dejar a nadie atrás, no dejar a ningún niño atrás. Es verdad que son eslóganes que son catchy, las personas los recuerdan, pero no dicen demasiado sobre qué vas a hacer una vez estés en el cargo. Antes de hablar de esos temas, quiero preguntarle por las personas, y no para que me dé una opinión de cada quien, pero el debate sí sirvió para ver personalidades, para ver cómo se proyectan y quizás cuáles son los límites, algunos dirían éticos, o las estrategias políticas, dirían otros, de cada quien. Y en ciencia política se habla mucho de que el voto es un ejercicio más emocional que racional, o sea que en ese sentido podemos debatir en esta mesa y analizar las propuestas, pero al final el ciudadano se lleva más por esa impresión personal que tiene del candidato. ¿Qué piensa usted?
La impresión personal definitivamente es importante y es mentira que el voto es totalmente racional y que todo el mundo va a estudiar los planes de gobierno. Eso hace parte del voto, pero obviamente hay también un componente, digamos, emocional, y eso pasa en todas las elecciones, no es solamente en Panamá. Dicho eso, yo creo que podemos mencionar algunas cosas que se vieron, ¿no? Por ejemplo, hablando de ver, antes de escuchar, era muy interesante ver cómo se presentaban los candidatos y las candidatas, porque eso ya dice algo de cómo se quieren presentar ante el electorado. Solamente, y eso me llamó mucho la atención desde un primer momento, solamente 2 candidatos, obviamente las candidatas no, pero solamente 2 candidatos llevaban corbata, lo cual hace algunas décadas quizás habría sido impensable ir a un debate electoral sin una corbata, ¿no? También es cierto que, si no estoy mal, son los candidatos que son mayores, entonces están como más en ese papel más tradicional de saco y corbata, etcétera, que fueron Martín Torrijos y que fueron Melitón Arrocha, y que de alguna manera eso es una forma de mostrarse como su experiencia, expresidentes o exministros o personas con experiencia y presidenciables. Y luego el traje de las mujeres es más difícil de comparar, ¿verdad? Pero luego, si lo comparamos con, por ejemplo... Ricardo Lombana estaba con camisa. Ricardo Lombana era quizás el más informal, estaba con camisa sin saco, estaba en jean y zapatillas, y luego había como un entremedio que era Rómulo Rux y Gabriel Carrizo, que sí llevaban sacos, pero que, digamos, querían verse más juvenil, más frescos, y el caso de Lombana, que claramente quería verse como algo de alguna manera fuera del sistema o totalmente nuevo al no llevar traje. Fuera del sistema, pero una de las cosas más mencionadas del debate en general y de la participación de Ricardo Lombana es que abrió con una mención de Bukele. Y lo traigo porque eso parece ya ser una constante en América Latina, o sea, el modelo Bukele, y usted que estudia toda la región, pues hay candidatos en cada país que lo mencionan o lo usan de referencia. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, se ha visto en otras partes. Yo recuerdo en Argentina haber visto una campaña de un candidato a diputado, que de hecho no ganó, me parece, que se presentaba como el Bukele argentino. Entonces, eso se está dando en América Latina. No es una casualidad. Es el presidente más popular de América Latina. Entonces, de alguna manera, los candidatos acá en Panamá y en el resto de la región buscan atraerse un poco de esa popularidad que tiene Nayib Bukele. Luego, yo creo que es muy interesante que se haya referido a él, porque eso da mucha información al electorado. Es parte de la información que necesita el electorado saber con quién... ¿Quiénes son las referencias? ¿Quiénes son las referencias y con quién va a cooperar o se va a relacionar el futuro gobierno? ¿Va a ser con los Estados Unidos de Trump o de Biden? ¿Va a ser con la China de Xi Jinping? ¿Va a ser con... por ejemplo, Nayib Bukele, o va a ser con Gustavo Petro, que es otro de nuestros vecinos? Son opciones bastante diferentes que de alguna manera le dan pistas al electorado sobre, digamos, eso, quiénes son los referentes, con quién queremos trabajar y de alguna manera cuáles políticas públicas se quieren imitar. Otras referencias internacionales, ya para pasar a los temas, en una repregunta, Ricardo le repregunta a Maribel Gordón, que no es nuevo tampoco por su posición en países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, y el candidato oficialista, que evidentemente tenía un papel muy difícil, que para la mayoría perdió el debate, pero las expectativas eran bajas, mencionó Francia y Canadá. Una reflexión sobre esas referencias internacionales. Bueno, hoy salieron algunas aclaraciones interesantes sobre precisamente digamos, los índices a los que se refirió el candidato, que es el candidato que tiene unas dificultades tremendas. Él tiene, como cualquier candidato incumbent, o sea, oficialista, carga, digamos, con el gobierno del que viene, y que por supuesto después de 5 años pues el gobierno se ha desgastado. Eso pasa con todos los gobiernos y eso es muy difícil para él.
Yo creo que él intentó defender su gobierno y yo creo que eso es muy honesto. Es lo que se espera de un gobierno oficialista. Algunos pretenden que no tienen nada que ver con el gobierno con el que estaban hace 6 meses y nadie se lo cree. Por lo menos está siendo sincero y eso creo que se debe agradecer. Y yo creo que esa comparación con Francia y Canadá, aunque puede sonar un poco absurdo, un poco demasiado, yo creo que también hace un contrapeso que me parece saludable a otro exceso que se escuchó en el debate, en ese segmento sobre seguridad ciudadana, que estaban describiendo a Panamá como si no se pudiera salir de casa, como si fuera un país extremadamente inseguro y donde hay un homicidio a cada esquina todos los días. Yo he vivido en otros países de América Central, Panamá no es esa realidad. No estoy negando en absoluto que hay problemas de seguridad, que son graves, que son bastante concentrados en algunos sectores y que por supuesto hay que atenderlos, no digo que no, pero en general Panamá es un país relativamente seguro dentro de América Latina. Y yo creo que era sano también hacer ese balance. Interesante. Vamos a dejar hasta aquí este bloque y en el próximo bloque precisamente vamos a hablar de qué temas sí van a marcar en su opinión la campaña, qué temas no y qué tanto impactará el voto joven. Quédese aquí, sigo hablando en De Frente con Claire Nevache. Sigo hablando en De Frente con la politóloga Claire Nevache. Temas que para usted van a ser muy importantes en la campaña. Miren, más que temas, yo creo que a lo que hay que prestarle atención para entender quiénes son los candidatos y las candidatas que se están presentando ante el electorado panameño son tres cosas que la literatura de ciencia política nos dice que tenemos que prestarle atención para entender frente a qué tipo de campaña estamos. Uno es si están o no activando algún tipo de clivaje. Y un clivaje es, digamos, una línea de división que existe en la sociedad y que forma parte de la identidad política de las personas y de los candidatos. Y esa línea divisoria puede existir efectivamente en la realidad o puede ser, digamos, creada por los candidatos para tratar de activar ese clivaje e intentar atraer así el electorado. ¿Y qué líneas de clivaje ve usted en Panamá? Entonces veo al menos algunas líneas de clivaje que están intentando activar los candidatos y las candidatas. El primero, que para mí es quizás el más claro, es un clivaje de clase social, muy, muy clásico de la política, pero que en Panamá es bastante nuevo. En Panamá normalmente las campañas políticas y la política panameña no suele reflejar un clivaje de clase social, y ese es el clivaje que de alguna manera representa la candidata Maribel Gordón. Luego hay otro clivaje que es muy fuerte y que intentan activar de forma bastante voluntaria los candidatos. Es un clivaje, ahí sí creo, un poco más inventado, un poco más ficticio, del pueblo contra la clase política. Entonces, la clase política tiene la culpa de todos los problemas porque no han sabido tomar decisiones, porque no han hecho nada, porque lo que han hecho han sido errores, y el pueblo está padeciendo todos esos errores. Y yo creo que ha sido bastante claro, por ejemplo, durante el debate, que ese ha sido el discurso bastante empleado, por ejemplo, por Ricardo Lombana y hasta cierto punto también por Rómulo Rux. Y luego hay... Incluso Martín Torrijos criticando a su partido, todos de alguna manera. Nadie se quiere comprometer con los partidos. Yo creo que todos están muy conscientes de que los partidos políticos son bastante impopulares, la confianza en los partidos políticos ha decaído muchísimo y por lo tanto todos pretenden parecer que son muy nuevos en el sistema político panameño, a pesar de que la mayoría ya lo hemos visto en otras elecciones o ya los conocemos desde hace bastante tiempo. Y otro clivaje que ha aparecido de una forma que me ha parecido sumamente interesante, porque un poco sorprendente, por eso mismo que acabamos de mencionar, fue un clivaje, digamos, histórico, fundamental de la política panameña,
que era el tema del torrijismo. Martín Torrijos reivindicando el torrijismo, y eso es particularmente interesante en un escenario en el que están tres candidatos, digamos, que vienen del PRD o que vienen del PRD, y que por lo tanto pues él busca reunir ese voto PRD en su nombre, ¿no? En su apellido, de hecho. Y esa reivindicación del torrijismo es muy interesante porque hace un vínculo con el clivaje histórico, digamos, de la política panameña, de, digamos, PRD versus Partido Panameñista. ¿Y por qué es interesante eso del clivaje y de si lo activan o si tratan al contrario de decir que ellos representan la unidad, que lo que hay que hacer es unir todo el pueblo, hacer diálogo, ese tipo de cosas? Es que eso tiene mucha implicación para la gobernabilidad. A ver, la política, igual que todo en la vida, se trata de conflicto y se trata de hacer concesiones. Y tener demasiado de cualquiera de las dos cosas en una campaña política puede ser un poco arriesgado. Es un poco arriesgado ser únicamente conflictivo y ser únicamente en el clivaje porque puede dar un gobierno con muchos problemas de gobernabilidad, con muchos problemas para hacer alianza en una futura Asamblea Nacional en la que probablemente nadie tendrá mayoría y puede decepcionar, por lo tanto, al electorado porque no podrán pasar leyes, no podrán aprobar políticas públicas, etc. Y también porque quizás se tendrán que moderar una vez estén en el gobierno. Y también es peligroso las candidaturas que únicamente llaman a la unidad y no existe ningún tipo de división dentro de la sociedad, porque tiende a borrar el hecho de que en la sociedad sí hay diferencias. Hay algo que usted no mencionó y que yo lo veo muy marcado, y es el tema de las protestas de octubre y noviembre y el tema de la minería. Los candidatos mineros o la alianza minera o el abogado de la mina son temas que salieron y está claramente establecido, y quizás ese es el único tema donde uno puede decir estos estuvieron en contra del contrato, estos tuvieron una posición ambigua, por así decirlo, y estos a favor. Claro. ¿Ese tema lo ve marcando el resultado electoral? Mira, marcando el resultado electoral no lo sé, pero sin duda es un tema muy importante de los últimos meses en Panamá. El tema que ha marcado el año pasado y que de alguna manera va de la mano o va acompañado de ese debilitamiento o de esa desarticulación del sistema de partidos. Y por lo tanto, posiblemente el nuevo sistema de partidos que podría emerger de esa elección podría tener que ver con las decisiones en torno a un nuevo modelo económico. Pero dicho eso, creo que es muy importante recalcar que también además de saber si los candidatos activan o no un clivaje, es importante tratar de analizar por parte del electorado si hacen un enfoque en políticas públicas, hacen un enfoque en políticas públicas reales. Y yo creo que ahí el tema de la mina hace parte de esas políticas públicas. Pueden hacer un enfoque en políticas públicas con programas de gobierno o más en imagen, en su personalidad, en su afiliación partidista. Y una forma que no es muy enfocada en políticas públicas de discutir los temas es quedarse en diagnósticos, únicamente decir cuáles son los problemas. Hay problema de agua, hay problema de pobreza, nuestros resultados de educación marcan muy mal en las pruebas internacionales, etcétera. Y no proponer nada. Exactamente. O proponer algo que no sea viable. O mencionar que simplemente eso es muy importante, pues por supuesto es importante, pero sin... O decir el qué y no el cómo. Exacto. Quizás. Y describir logros que se tuvieron en el pasado, como ha sido, por ejemplo, el caso de Martín Torrijos, o culpar a los demás por lo que se ha hecho mal. Todo eso lo estoy viendo, la voy a detener en este momento porque nos vamos al último cambio y vamos a hablar también sobre cómo influye tener una sola vuelta electoral y tener tantas opciones y lo que vemos como un electorado muy disperso. Usted quédese en De Frente, sigo conversando con Claire Nevash. Sigo hablando en De Frente con Claire Nevash y bueno, nos queda solamente un bloque, así que vamos al grano con el tema de que Panamá es uno de los pocos países de la región que tiene una sola vuelta electoral. En una sola vuelta electoral se puede producir que gane alguien con 30%, una dispersión del voto, y las personas tienen que pensar, pues pasadas
o en encuestas o simplemente en quién les gusta más o en quién les disgusta más. Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿usted piensa que el panameño en este sistema y con este torneo electoral va a votar a favor de alguien o en contra de alguien? Bueno, es una pregunta muy interesante porque efectivamente hay pocos países con esa característica de tener una sola vuelta. Y yo creo que hay una característica adicional que tiene que ver con un poco lo que mencionaba. En general son campañas con un enfoque en políticas públicas baja, con un clivaje bajo o mediano y con poca intermediación. Es decir, los partidos políticos tienen poco rol en la campaña de los candidatos. Son las personas. Es bastante personalista. Y eso no da lo que la ciencia política llama una democracia de audiencias. Y una democracia de audiencias es una democracia que efectivamente escoge más en función de las personas que en función de sus programas o de sus bases partidistas. Es, digamos, quién me genera más confianza o quién me genera menos desconfianza. Y eso puede tener, por ejemplo, como consecuencia, algo que quizás estás viendo en tu entorno, yo lo estoy viendo, personas que te dicen, voy a votar por el candidato a presidente de tal partido, por la candidata a diputada de tal otro partido, para representante voy a votar para este, que es de un tercer partido, y para alcalde para uno independiente. Entonces, probablemente la consecuencia de eso sea un, digamos, escenario político bastante fragmentado y que tenga bastante dificultad de gobernabilidad durante el próximo gobierno. Sobre el tema de la primera, de la única vuelta electoral. La única vuelta electoral, las consecuencias que tiene normalmente es que reduce la cantidad de candidatos, porque no es muy interesante, digamos, en un sistema de una sola vuelta, ser un candidato de un partido muy pequeño o que ya sabe que va a perder porque no tiene a quién aportarle su apoyo en una segunda vuelta, cosa que sí sucede. Siguen los candidatos, pero los votos se concentran en pocos. Exactamente. Se polariza al final. Y normalmente lo que hace es un sistema de alianzas. Yo creo que además de lo que mencionaste, que podríamos tener un candidato con 30%, yo he hecho el recuento en los últimos años. Por supuesto han sido en elecciones donde había una segunda vuelta, pero en los últimos años hemos tenido en Perú un candidato electo en segunda vuelta, pero que en primera vuelta había ganado 19% de los votos. En Guatemala, Yamatei solamente tuvo 14% de los votos en primera vuelta y me parece que Bernardo Arévalo no mucho más que eso. Y Chávez en Costa Rica tuvo creo que 14% de los votos en primera vuelta. O sea, entonces, la segunda vuelta no garantiza. No garantiza, digamos, mayor base social a los candidatos, pero es real que podríamos tener ese problema. Probablemente lo que suceda y lo que sucede con una sola vuelta es que las personas tienden a votar a quien sienten que va a ser el ganador o a quien tiene posibilidades. Y eso de alguna manera desfavorece mucho a partidos pequeños y a partidos digamos, con menos, que son menos conocidos o candidatos y candidatas que tienen, digamos, menos renombre y menos trayectoria en la política. El personaje que más polarizaba la elección no estará en la elección como candidato presidencial, Ricardo Martinelli. Estará José Raúl Mulino y hay una diputada, una candidata que renunció a su diputación cercana a él. ¿Cómo ve usted ese escenario saliendo Martinelli, quién hereda los votos y saliendo el factor que polarizaba? Muy difícil decirlo porque no hemos realmente tenido encuestas después del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lo que es cierto es que ha habido un cambio importante porque antes de, como Ricardo Martinelli es un candidato que polariza muchísimo, todos los demás trataban de posicionarse como el anti-Martinelli. Ha habido un cambio muy rápidamente después donde todos han tratado de usar algunas expresiones que él usa dentro de su campaña, lo hemos visto en los últimos días, por ejemplo, el ejemplo de poner
platita en tu bolsillo, poner chen en tu bolsillo, ya hay otros candidatos que lo están usando. Obviamente es una estrategia de recuperar los votos de Ricardo Martinelli que podrían no ser directamente traspasable a Mulino. Lo que decían las encuestas es que Mulino recuperaba algo de los votos de Ricardo Martinelli, Maribel Gordón también algunos, Zulay Rodríguez también algunos, y también crecía la parte de indecisos o de personas que decían que no iban a votar. Y eso era encuestas muy preliminares, no significa para nada que eso vaya a ser lo que ocurre, pero digamos también es posible que se redistribuyan los votos de Martinelli sin que haya un claro, digamos, beneficiario de ese evento político. Lo que sí es seguro es que su salida ha redistribuido totalmente las cartas porque no parecía haber ningún candidato con posibilidades fuera de él y ahora son 3, 4, 5, dependiendo de las encuestas, que están prácticamente empatados y empatadas entre los primeros. La última vez que hice un vistazo general a las elecciones, lo hice con un experto en comunicación política y me hablaba del nuevo electorado. Un electorado que trae otros temas, otras preocupaciones, un electorado que en su mayoría tiene menos de 40 años. Sin embargo, hablando con el magistrado del Tribunal Electoral, también hablábamos de cómo ese elector ha votado menos en las últimas elecciones. ¿Qué tanto piensa usted que ese factor del nuevo electorado con nuevos temas y nuevas visiones impactará la elección? Mira, tiene un poco que ver con el tema, por ejemplo, minero que mencionabas, los jóvenes Ojo, porque también estamos teniendo como una idea de juventud que ahora va hasta los 40 años, que quizás es un poco excesivo. Me gusta, pero es excesivo. Tiene algunas diferencias, digamos, en sus apreciaciones sobre algunos temas. Los jóvenes y las jóvenes le dan más importancia a los temas ambientales, por ejemplo, les dan más importancia a temas como, por ejemplo, temas sociales, como el tema del matrimonio igualitario, que no quiero como hacer de que ese tema sea tampoco sobrevalorado, que no tiene un valor excesivo dentro de esa elección, no es parte del debate, pero sí es verdad que dentro de la juventud hay un poco más de aceptación para esos temas, pero también es cierto que la juventud es cada vez más, digamos, desencantada. No que no le interese la política, le interesa mucho la política y eso lo vimos en noviembre del año pasado, pero quizás un poco desencantada de la política democrática, institucional y electoral tal como la conocemos. Claro. Y yo creo que es un reto para los candidatos y las candidatas volver a encantar esa política y la única forma de encantar la política es cumplir con las promesas y con las necesidades que tiene la población. Bueno, muchísimas gracias, Claire. A usted también por acompañarnos hoy en De Frente. Lo espero aquí el próximo domingo.